Estamos grabando. Bien. Seguramente habrán escuchado hablar de estas palabras, que es recurso y reserva, ¿no? Recurso se refiere que es un recurso mineral y que es una reserva mineral, no significan lo mismo. Recurso es todo. Todo lo que hay que puede ser explotado se llama recurso. Ahora, ¿qué pasa? Uno podría tener trazas de... Voy a poner un ejemplo un poco fantástico y real, ¿no? Pero vamos a suponer de que yo acá en el suelo donde estoy tengo trazas de oro. Pero la verdad es que no las puedo sacar. O sea, tengo átomos de oro muy dispersos en el suelo donde estoy parado. Tengo el recurso y está. ¿Cuánto tengo de reserva de oro? Y no, nada, cero. ¿Por qué? Porque reserva apunta al recurso que puede ser identificado, extraíble y, bueno, por supuesto, comercializado, ¿no? Puede ser extraído, procesado y vendido. Ahora bien, depende de los avances tecnológicos. Les puse un ejemplo fantástico, pero supongamos que hay trazas de oro acá. Bueno, supongamos que mañana inventan un aparato que es capaz de recolectar estos átomos de oro que tengo dispersos en el suelo y de golpe tengo una pepita de oro. Bueno, suponiendo que exista ese avance tecnológico, ese recurso que yo tenía, que no era una reserva, ahora sí pasa a ser una reserva. Bueno, ahora saliendo de la fantasía, esto pasa en la realidad. Tenemos un montón de recursos minerales que por la disculpe, tengo un nido de golondrinas en la ventana. Por la disposición en la que se encuentra, por la tecnología que existe, por el precio del producto, ahora vamos a ver de qué producto estamos hablando, no constituyen las reservas. Y a su vez podemos dividir las reservas entre probables, cuando las inferencias que nosotros podemos hacer de cuánto tenemos de eso que nos interesa son más o menos, no hay un número exacto, pero tenemos una probabilidad de encontrar eso. O literalmente las evaluamos, las probamos, no, las medimos y sabemos cuánto exactamente tenemos de eso. Entonces tenemos probables, probadas. Y hay otra división más de lo que constituye una reserva. Hay un texto acá. Saben que ahora me estoy percibiendo de que muchos textos de las diapositivas son plagio. Lo voy a corregir. Porque esto probablemente lo haya sacado de una materia mía de cuando cursaba. O mejor dicho, de un resumen de la materia que hice yo. Pero me llama la atención que en esta definición de reserva estaba lo de 10 a 20 años. No solamente nosotros tenemos que saber cuánto tenemos de lo que tenemos, sino que además debería ser comercializable de 10 a 20 años. Hay que ver de dónde salió esa definición, pero es interesante. Este gráfico también es muy conocido, de vuelta, incursionando en un plagio, pero es de... Ahora no me acuerdo de qué libro es, pero es súper clásico en las materias de yacimentología, que básicamente se lee así. O sea, tenemos un cuadrado grande, todo este cuadrado, que es el de recursos. Y adentro, recursos totales, ¿no? Yo le decía que hay como diferentes formas de clasificar esto. Podemos dividirlo en identificados, porque sabemos que está, o sin descubrir. Volviendo a mi ejemplo fantástico del oro en el suelo, bueno, en realidad está sin descubrir, no lo acabo de inventar, pero podríamos decir que existe algún recurso identificado cuando yo empiezo a descubrir que eso es cierto. Identificado, nosotros podemos decir además, achicar un poco más afinar un poco más la certidumbre y decir que pasamos a identificados, a demostrados, a medidos, ya cuando sabemos cuánto hay. En esta parte ya entramos en el campo de reservas, ¿no? Pero además para que sea una reserva tendría que ser económicamente viable. Ven que el campo de reservas encaja únicamente, acá no se lee porque como esto está extraído de un libro viejo se ve todo borroso, pero esto dice económico y esto dice subeconómico. Entonces, para que sea reserva,
no solamente el recurso tiene que estar identificado, sino que además tiene que ser viablemente económico. Entonces, las reservas constituyen una fracción, diría diminuta en este caso, porque es esquemático, de lo que son los recursos. Y acá además tiene unas flechitas, si la llegan a ver, dice incremento en el grado de seguridad, o sea, pasamos hacia la izquierda entre lo que más certeza tenemos, y esta flechita de acá hacia arriba dice incremento en el grado de capacidad tecnológica de recuperación, que básicamente en criollo significa cuánta capacidad tenemos de sacar eso. En mi ejemplo fantástico del oro disperso en el suelo, bueno, yo tengo nula capacidad de sacarlo. Además que no existe. Bueno, otra más. Para hablar de minería, ¿por qué tenemos... Esto es interesante, ¿no? Como para nivel filosófico, epistemológico, ¿no? ¿Por qué hay yacimientos... Perdón, me entré en una palabra que voy a decir después. ¿Por qué hay minas en algunos lugares? ¿Por qué las minas de, no sé, cobre, oro están cerca de la cordillera y no están en Buenos Aires? ¿Por el tipo de suelos que tiene? Un poquito más, vayamos un poco más. La Porque geología ahí del lugar. estaría el lugar de la junta de las placas. Bien, ahí estamos en el origen de la explicación. Pero igualmente no me iban a dar la respuesta porque es un poco tautológica quizás para esto. Está ahí porque algo hizo que se concentre ahí. Porque es tautológica básicamente porque mi respuesta es está ahí porque está ahí. Pero ¿qué es lo que hizo que se concentre en determinados sectores de la corteza terrestre? Y ahí aplica la respuesta de Nancy. La subducción de la placa del Pacífico, debajo de la Sudamericana y toda la historieta que nosotros le venimos contando, produce varias cosas. Algunas de esas cosas nos van a causar concentraciones de elementos. Y ya nos vamos a adentrar cuáles son esos procesos, ¿no? Pero ya se imaginan cuáles son, ¿no? ¿Qué hay en la cordillera que puede llegar a movilizar material mineral? El cinturón de fuego sería. Petróleo. Bueno, ahí nos metemos en la ¿qué? clase que viene, el petróleo para la que viene. Pero lo que decía Nancy es cierto, es una zona volcánicamente activa y el volcanismo va a motorizar muchas de las concentraciones minerales, pero no son las únicas motores que motorizan la concentración, hay varios. La profundidad en lo que está, profe, porque los minerales generalmente se encuentran en mucha profundidad, tienen que haber... Sí, pero algunas minas están cerca de la superficie. Ahí un poco implica más la parte tectónica, de ascenso de rocas que estaban en profundidad, ¿no? Que en algún momento pudieron estar sujetas a algo que pasa en profundidad, como puede ser, por ejemplo, la circulación de fluidos a mucha temperatura. Entonces sí. Claro. Pero además bueno, me estoy adentrando en otras cosas, así que volvemos a la diapositiva de acá. Entonces, básicamente, nosotros tenemos reservas minerales, no recursos, reservas minerales, específicamente en lugares donde este recurso fue concentrado, donde aumentó su concentración respecto al promedio del planeta Tierra. Si nosotros hacemos un promedio de cuánto oro hay en la corteza terrestre, nos va a dar este número que está acá, que es 4 partes por billón. Supongo que será el billón español, no el billón americano. O sea, es muy, muy poquitito. O sea, si agarramos 1 billón de roca, de kilos de corteza terrestre, como si la corteza fuese algo homogénea, pero bueno, vamos a suponer que es algo homogéneo, vamos a encontrar una partecita que es el 4 de ese billón. Ahora, vamos a elementos un poco más comunes, ¿no? Vamos al plomo, ¿no? Comprar plomo no es tan caro como comprar oro. Bueno, vamos a ver que es, en promedio, más de 2 veces más abundante. No, 2 veces no. 200 veces más abundante. Porque esto es partes por millón, no por billón. Ahora pasemos a algo tan común como el hierro. Vimos minerales de hierro a simple vista. Bueno, ahí ya tenemos
una unidad mucho mayor que es el porcentaje. El 5% de la corteza terrestre es hierro. Y ni hablar del aluminio, el aluminio es mucho más abundante. Bueno, el 8% de la corteza terrestre es aluminio. Ahora bien, si bien el aluminio está en todas partes, el aluminio me sirve como ejemplo. Necesitamos que exista una concentración de ese elemento para tener una mina de aluminio. Para tener una reserva de aluminio. Yo no voy a ir a sacar el aluminio quizás del suelo de acá, de las arcillas de acá, de el feldespato potásico que está en, no sé, las sierras de Tandil. No me sirve mucho. Necesito que esté concentrado. ¿Cuánto esté concentrado? Ahora vamos a ver esta palabra que se llama ley, que no tiene nada que ver con la ley legal. Pero es básicamente necesito que esté concentrado un 30% respecto al promedio de la corteza terrestre. Si yo hago la cuenta esta, y lo voy a hacer con calculadora porque soy medio... Bien, si yo hago 30 dividido 8, efectivamente da 3,75. Entonces, yo necesito una concentración 3,75 veces más que el promedio de la corteza terrestre para tener un... ahora voy a ir con esta definición, ¿no? Para tener un ¿A qué le llama yacimiento concentración, profe? eso, que esté tanto más concentrado en un lugar que en otro. Que haya más en un lugar que en otro. Está bien. Así de básica es la cosa. Con el aluminio no necesito que esté tanto más concentrado, porque como es un elemento muy abundante, con que esté un poco más concentrado que en el promedio de la corteza terrestre, me alcanza. Pero con el oro, necesito que esté concentrado 250 veces más. En ese sentido, esto va a ser proporcional o inversamente proporcional a la abundancia del elemento. Fíjense que los elementos, este gráfico bueno, puede ser un poco confuso de leer porque no se lee bien, pero los elementos menos abundantes en la Tierra y en el universo en general, vamos a necesitar que estén más concentrados, vamos a necesitar concentraciones mucho menos probables. Es mucho más probable tener aluminio concentrado en la Tierra que tener oro concentrado en la Tierra, porque el elemento es más abundante. Bueno, me metí por terrenos pantanosos, pero se entendió, ¿no? Que para tener una mina necesitamos que haya algo que concentre esos elementos. Y me refiero a mina como el último producto de esta cadena, que ya vamos a ver cuál es. Esa palabrita que está acá se las quiero definir porque es un poco... ¿Ven este cartelito que me sale acá que es el teclado? Si no lo ven no pasa nada. Esta palabrita es sinónimo de concentración. Básicamente la ley, y ahora le voy a... Cada una de estas diapositivas tiene una palabra que no entienden, pero no importa que las vamos a ver todas. Pero básicamente la ley, olvídense de lo que es MENA por ahora, es el contenido relativo del elemento. Se expresa en porcentaje, se puede expresar en partes por millón, por billón, etc. Básicamente es cuán concentrado está un elemento. Y lo que ven acá es lo que les mostraba antes. Necesitamos una concentración determinada, una ley determinada de ese elemento o ese mineral para poder explotarlo. Para que en realidad sea rentable. Eso se llama, en ese caso, ley crítica, cuando hablamos de rentabilidad. Porque si nos ponemos a explotar un elemento, por ejemplo, devolviendo a mi ejemplo fantástico, las trazas de oro dispersas en el suelo de mi casa, y probablemente no vaya a ganar mucha plata. En ese caso estaría por debajo de la ley crítica. Esta palabrita, tonelaje, significa, es una expresión de peso, en realidad de masa, que es básicamente cuánto en masa tengo de ese elemento o mineral. De vuelta, ya vamos a ver esta definición. Así que básicamente, si yo defino cuánto me ocupa en volumen ese mineral y lo multiplico por qué tan denso es, tengo un tonelaje. Ese ejercicio se llama cubicación. Y la multiplicación de la concentración del elemento por el tonelaje, por esa masa, me va a dar lo que se llama contenido fino. Todo este trabajo lo hacen geólogos, ingenieros en minas, pero generalmente geólogos, esto es más tarea del geólogo que el ingeniero en minas, y se llama, bueno, cubicación.
tiene toda una etapa de exploración de un prospecto minero que se encargan de definir si lo que hay es rentable o no. Y para eso tienen que básicamente estimar cuánto hay. ¿Cómo es un proceso minero, no? Básicamente es mucho más complejo que esta ruedita que está acá. Quiero que sepan que ahora me siento extremadamente culpable porque esto es de otra persona. Lo cual voy a tener que hacer una gran modificación de las diapositivas. Está haciendo plagio, profe. Tiene Sí, que sí, no, es explicarlo. que literalmente esto es plagio. No, profe. En realidad es un plagio muy indirecto porque yo tenía unos apuntes míos de la materia de yacimientos y que en ese momento, como era algún recurso que iba a usar yo, claramente no iba a ponerme a citar mi propio apunte y bueno, y ahora terminé dando clases con ese apunte. Bueno, ¿qué pasa con lo que es la cadena del proceso minero? Empieza primero identificando que hay un mineral. Y eso puede pasar de diferentes maneras. Puede ser algo tan trivial como alguien, me acuerdo de un mito, voy a decir mito porque no sé si es verdad o mentira, pero hay un mito que el Proyecto Navidad es una gran mina de plata que está en Chubut, o mejor dicho, prospecto de plata porque no hay una mina establecida. Fue básicamente una persona que se chocó con una piedra y dijo, che, esto tiene plata. Básicamente puede ser algo tan simple como eso, como encontrar y decir, che, acá me parece que puede haber algo, como a una identificación más fina, como por ejemplo a través de imágenes satelitales, geoquímica, etc. Pero básicamente lo primero es identificar el recurso. No cuánto hay, solamente qué hay. Y ahí viene una etapa que se llama prospección, que empezamos a achicar un poco la certeza, incrementar la certeza, achicar la incerteza, ¿no? Nos vamos hacia la izquierda de acá. Una vez que identificamos que hay un recurso, pasamos a la parte de identificado. En el medio hay varios informes de impacto ambiental, esto depende de las legislaciones, ¿no? Pero en menos en nuestro país es así. Y después pasamos a una etapa larga que se da la parte de exploración, que es saber, bueno, bárbaro, ya sé que tengo un recurso, sé que tengo una reserva, ¿cuánto es? ¿Cuánto puedo ganar? Y aunque suene bastante trivial y aburrido, esto es básicamente la clave de la minería. Desde tiempos precapitalistas, en realidad, es ¿cuánto puedo ganar de esto? ¿Me conviene sacar esto? ¿Lo que voy a vender me da más plata de la que yo voy a meter? Entonces, toda esta parte es en exploración. Y además se dan otras cosas más técnicas como, bueno, bárbaro, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo lo voy a sacar? Entonces implica saber cómo es la forma en la cual está concentrado el mineral. Y finalmente lo que se hace es la operación minera. Las operaciones mineras, la minería tiene un tiempo de vida entre 10 y 30 años, llega a tener hasta 50 años. No hay en ningún lado, quizás haya alguna excepción, pero no hay minas que están operando hace 100 años. Distinto es al de los campos petroleros, que tienen unas operaciones bastante más largas. Pueden ser cortas, pero la minería generalmente es algo corto, en ciclos cortos. Tengan en cuenta que en los procesos en los que se da la minería están vivas una generación, no 2 generaciones, 3 generaciones puede vivir de eso. Y hay excepciones, se me viene a la mente el Cerro Rico en Bolivia, donde viven desde los tatarabuelos de las personas que vivían ahí hasta los bisnietos, viven de la minería del Cerro Rico, pero son excepciones. Bueno, y después viene una parte de remediación, que de vuelta, esto depende de la legislación de los países. Hay países en el mundo en desarrollo en el cual las legislaciones son bastante más pobres que en Argentina. Entonces esta etapa y la regulación de esta etapa viene sujeta a la legislación. Bien. Y acá otra definición más que me interesa, que es la de yacimiento, ¿no? Clave. El yacimiento implica varias cosas. En primer lugar, tener reserva, no solo recursos, tener la reserva,
que ese recurso sea no renovable, esto tómenlo entre comillas, porque hay yacimientos de cosas no renovables, pero son las menos. Tenemos un yacimiento de algo no renovable, que sea una reserva, que es rentable. Y bueno, esto no es un requisito, pero generalmente se da que hay dos cosas en ese yacimiento, ¿no? Porque generalmente vamos a estar hablando de rocas. Bueno, en esa roca hay dos cosas, una que nos importa y una que no nos importa. Así de fácil. La que nos importa se llama mena y la que no importa se llama ganga. Entonces, la mena es la que va a tener el beneficio económico principal. Principal, porque es la ganga puede ser vendida, generalmente es vendida, pero con menor importancia. El caso muy común es el de la rhodocrosita, que es la roca nacional, piedra nacional, como ustedes le quieran decir, que es el mineral rosa, carbonato de manganeso, que era la ganga de un mineral de interés económico que era la galena, de donde se saca plomo. Entonces, generalmente se encontraban juntos, la rhodocrosita se vendía como roca ornamental y el mineral de interés era el plomo. Perdón, la galena, o el plomo. Y después tenemos un concepto que es bastante más general, que implica cualquier manifestación de formación de ese mineral de interés. Entonces, se suele hablar de mineralización de oro cuando tenemos un yacimiento de oro, pero en realidad nos referimos más a lo que es el proceso o a los mecanismos en los cuales se concentró. Y con esta, a ver, sí, con esta terminamos las definiciones. Después hacemos un recreíto. Que es los tipos de yacimientos que tenemos. Podemos hablar de los yacimientos por su origen, y acá vamos a unir un poco toda la materia, por eso esto está al final, ¿no? Básicamente acá lo que están viendo es el ciclo de las rocas, ¿no? Pueden darse cuenta de que hay mineralizaciones que se dan en el proceso magmático, que es básicamente la parte endógena del ciclo de las rocas, que a su vez pueden ser rocas máficas o rocas félsicas, dependiendo de los elementos que haya, ¿no? Después, concentraciones que están dadas por el volcanismo, ya cuando el magma asciende, se convierte en lava, etcétera, etcétera, etcétera. Mineralizaciones dadas por la sedimentación o mineralizaciones dadas por el metamorfismo. Básicamente es el ciclo de las rocas esto. Bueno, dependiendo en qué parte del ciclo de las rocas esté, podemos hablar de diferentes yacimientos. Como ven, no está restringido a ningún ambiente, no es que nada más está restringido a los lugares con volcanismo, como decía antes, pero sí es una razón, es una causa muy común. Después podemos definirlo, al final vamos a ver un poquito de estas dos cosas, ¿no? Pero las cosas más caras son los metales. Si nosotros agarramos la tabla periódica, vamos a ver cosas que son metales y cosas que son no metales. Bien, los metales son más caros que los no metales. Y básicamente los dividimos en recursos metalíferos y no metalíferos. Pero los no metalíferos, por más que sean más baratos, no son menos importantes. Todo lo que son las rocas de aplicación, la mayoría, si no todas las que usaron en sus trabajos prácticos, vienen de un proyecto minero que es un proyecto no metalífero, ¿no? Que son rocas de aplicación. O en el caso de la joyería, que yo se las prohibí utilizar en el trabajo práctico porque costaba identificar, pero en el caso de la joyería serían la minería no metalífera más aplicada a lo que son piedras preciosas y semipreciosas. Y después, esto aplica nada más a algunos tipos de yacimientos, pero generalmente los que se forman en profundidad, podemos hablar de a qué temperatura se formaron, ¿no? Entonces tenemos hipotermales, epitermales y mesotermales, ¿no? Hipo son los de mayor temperatura, epitermales son los de menor temperatura y mesotermales son los intermedios. Antes de pasar a esto, si quieren, hacemos un recreo de 5 minutitos, cortito porque nos queda la mayor parte de la clase, pero para descansar un ratito, hacemos 5 minutos.
Ok. y volvemos. Dale, 24 vuelvo. Dale. Listo, profe. Muy bien.
Bueno, retomamos porque no tenemos tanto tiempo y unas cositas lindas para charlar. Bueno, hay una linda conversación sobre qué tienen que hacer para reencontrar el trabajo. Creo. Así que fíjense lo que dicen ahí en el chat. Bueno, ahora vamos a ver qué procesos nos concentran los elementos. Porque hasta ahora no vimos de dónde salen las cosas, ¿no? El primer proceso es el magmatismo. A todo esto me están escuchando, ¿no? ¿Estamos todos? Yo arranqué así como... Sí, se escucha bien, ¿eh? Sí, Vamos. Bueno. El primer proceso es el magmatismo. Y recuerdan, no vamos a adentrarnos de vuelta en todo ese proceso, pero ¿recuerdan cuando tuvimos la clase de formaciones de magma? ¿Qué pasaba? Pasaban un montón de cosas. Bueno, todas esas cosas nos causaban una acumulación una concentración de minerales. Pasa que en diferentes etapas. Había una primera parte donde había unos minerales que cristalizaban a alta temperatura, que eran los primeros que se formaban en las cámaras magmáticas y caían por debajo. Bueno, esos van a originar unas rocas que se llaman cumulados o rocas cumuladas o cumulates en inglés. Pero básicamente concentran algunos elementos. Entre ellos, por ejemplo, el cromo o elementos del grupo del platino. Después tenemos a los mismos rocas ígneas como los granitoides. Bueno, ahí no concentran algunas cosas. Como en el caso de los granitos vimos que concentraban bastante aluminio, ¿no? Pero vamos a ver una particularidad de los granitoides, algunas partes de donde se forman los granitoides que nos van a hacer una concentración particular. Y bueno, esas partes son las pegmatitas. Hay una parte última de la cristalización que son unos minerales que cristalizan a baja temperatura. Son los últimos que están en el magma. Y generalmente no terminan abajo en la cámara magmática, sino en la parte de arriba. Porque, bueno, son justamente en la última parte donde no llega a cristalizar. Eso suele escapar hacia otras partes y se forman estas rocas que se llaman pegmatitas, que ahora vamos a ver en algunas fotos. Pero básicamente ahí se acumulan otros elementos, como el cobre, el molibdeno, el zinc. Además de las pegmatitas, acá le tendría que haber puesto otro nombre, porque en realidad esto se refiere a los elementos que no son incorporados al principio del magma, sino que al contrario son generalmente incorporados hacia el final, o no suelen ser incorporados, entonces terminan en fluidos hidrotermales. Así que vemos que el magmatismo tiene como concentraciones en diferentes etapas. Vamos a... Sigue. Esa última etapa, esos elementos que no se pueden incorporar a la cristalización de los primeros minerales, ni los primeros ni los segundos, son los que terminan generalmente en los fluidos hidrotermales. Estos fluidos hidrotermales generalmente, casi siempre son a alta temperatura, menos que el magma, pero entre los 700 grados hasta los 50 grados, es el rango de temperaturas hidrotermales. Son generalmente fluidos ácidos y de alta salinidad. Y pueden tener varios orígenes. Recién les estaba comentando los que son de origen magmático, los que son la parte acuosa que estaba disuelta en el magma. Pero después esos fluidos hidrotermales pueden ser la misma agua que estaba en la roca de caja, que puede ser expulsada en el momento de la intrusión magmática, o pueden ser aguas que venían de la superficie y que ahora están en el subsuelo, ¿no? Las aguas superficiales o meteóricas. O puede ser una mezcla de las tres. Básicamente lo que pasa con los elementos químicos van a viajar a través de... Los que saben química lo van a poder entender un poco mejor, pero no me voy a adentrar en esta definición porque además no la sé. Pero en algo que llaman complejos químicos, que son moléculas complejas en solución. Entonces los metales van a viajar unidos a diferentes aniones, como el ion carbonato, el sulfato, incluso otros con carbono y nitrógeno, ¿no? El cianurato creo que se llama, no recuerdo ahora el nombre de este. Pero van a viajar metal y un anión. Estos complejos son estables a medida que viajan hasta que algo los vuelve inestables. ¿Qué los puede volver inestables? Bueno, por ejemplo, cambios en el pH, mezclas con otras aguas, barreras físicas.
descompresiones, cambios en la temperatura. Esos cambios de condiciones van a hacer que estos complejos se vuelvan inestables, los metales se separen del anión en el cual estaban unidos y empiecen a formar parte de otro anión que les propicie las condiciones adecuadas para que cristalicen y dejan de ser complejos en solución y pasan a ser minerales. Entonces, dependiendo por dónde atraviesen estos fluidos hidrotermales, tranquilamente esos fluidos hidrotermales podrían dispersarse y no concentrarse nunca. O sea, tener el fluido hidrotermal no es sinónimo de concentración mineral. Necesitamos tener estas barreras o estos cambios en las condiciones del fluido hidrotermal para que se produzca la mineralización. Pero cuando ocurre, lo que va a pasar es la precipitación del mineral y además, a medida que transita el fluido hidrotermal por la roca de caja, se va a producir algo que se llama alteración. La alteración básicamente consiste en que la roca de caja se vea transformada, su mineralogía, por otra. Entonces, acá puse algunos ejemplos de vuelta, sacado de un libro que no cité porque soy un plagiador. Vidrio volcánico se va a convertir en zeolitas. ¿Qué son las zeolitas? Ernesto, creo que vos estudiaste zeolitas, pero es un mineral. La magnetita, bueno, puede transformarse en pirita. El felespato potásico, por ejemplo, en otro que se llama dularia. La plagioclasa puede alterarse a calcita. O sea, hay un montón de alteraciones, no me voy a adentrar en esto, pero básicamente los fluidos hidrotermales, dependiendo de sus condiciones de pH y qué elementos traiga, nos va a producir diferentes alteraciones. ¿Algo para preguntar acá? Sepan que estamos viendo una versión muy simplificada del proceso, ¿no? No. Y hay otro proceso de concentración mineral que tiene que ver más con... sí, es una meteorización. No necesariamente es una meteorización que se da en superficie, pero sí es una degradación que se da por una zona del subsuelo, cerca de la superficie, que cambia sus condiciones de oxidación. Entonces, por debajo quizás tenemos una zona que es anóxica, no hay oxígeno, y por encima tenemos una zona que es oxidante. Entonces, puede pasar que en esta zona se produzcan cambios que nos dé alguna concentración mineral. Generalmente las condiciones que tenemos que tener es que haya un cuerpo mineralizado, o sea, tenemos que tener cierta concentración, tenemos que tener un nivel freático con aguas oxidantes, digamos un ambiente oxidante, y después una zona en donde no haya oxidación. Los procesos que se van a dar acá son un montón, pero básicamente va a haber un traslado de algunos elementos hacia otro lado y la concentración de ese cuerpo mineralizado puede aumentar. Y es especialmente importante en las mineralizaciones de cobre. Un caso de alteración supergénica, porque esto tiene ese nombre, alteración supergénica, se da por ejemplo en el cobre que está presente en los sulfuros, como la calcopirita. Y recuerdan, vamos a unir dos conceptos que no están tan relacionados, pero ¿se acuerdan cuando nos paramos frente a la estatua de mármol en el cementerio de la Recoleta, que veíamos que había capas verdes sobre el mármol? Y nos pusimos a hablar de dónde venía ese color verde. Era la oxidación del mármol, del cobre. Claro, no era una oxidación, sino era una carbonatación, bla, 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 bla. Pero bueno, es eso. Ahí estaríamos hablando de una meteorización de las placas de bronce, en realidad, que tienen cobre. Pero suele pasar eso. El cuerpo mineralizado se lava, se carbonatiza y se generan acumulaciones de malaquita, por ejemplo. Y hay una concentración dada por el agua que viene de arriba, que no tiene que ver con los fluidos hidrotermales, sino con el agua freática. Acá tenemos un dibujito. Tenemos, esto está como cortado, ¿no? Así es un fósforo enterrado, pero no, es un cuerpo mineralizado de cobre, con cobre. Y no, bueno, acá nos pone la lluvia, cómo actúa sobre ese cuerpo mineralizado, y lo que va a pasar es esto.
los cationes van a disolverse y van a viajar hacia una zona donde se van a concentrar, que va a ser un intermedio, donde están los niveles freáticos, ¿no? Ahí van a encontrar una barrera y se va a producir una concentración del cuerpo. En diferentes partes, ¿no? Porque fíjense que lo que es, esto se puede dividir en tres partes, ¿no? Una zona donde el agua superficial entra, que se llama una zona de oxidación, una zona donde ya el agua superficial no entra y una zona donde ya está inafectado. Y fíjense que depende del elemento podemos tener diferentes concentraciones. Lo que es en el cobre se concentra en la parte de la zona de reducción, ¿no? Donde está justo el nivel freático. Pero el oro se concentra más acá. ¿Por qué? Porque se lava todo el resto y se concentra el oro. Sí, es interesante este grafiquito. Pero bueno, no nos vamos a adentrar tanto. Vamos a pasar a otros yacimientos. Tenemos media hora para hablar de un montón de yacimientos, así que no nos vamos a apurar en cada uno. Vamos a empezar con unos magmáticos, ¿no? Acá yo les contaba, ¿no? Los minerales que precipitan primero en una cámara magmática, que suelen ser pesados. No en todas las cámaras magmáticas se da esta concentración. Acá tenemos unos, que esto, si no me equivoco, es tipo o es uno que se llama Bushveld, que es unas capas de cromita o cromitita. Es una roca con un mineral que se llama cromita, ¿no? Que lo tenemos acá. Estos bochones negros es cromita, es un óxido de cromo. Y toda la roca que contiene esto se llama cromitita. Es una roca ultra básica, es decir, formada por magma a alta temperatura y generalmente en las bases de las cámaras magmáticas. Pero después tenemos otros más raros, las kimberlitas. Las kimberlitas, acá no estoy seguro si era exactamente el origen, pero si no me equivoco eran lavas muy antiguas, inyecciones de magmas muy antiguos que salían a una temperatura que hoy en día no existen, pero además de ser rocas ultra básicas son rocas muy antiguas. ¿Qué es el proceso? ¿Es el proceso anterior después del diamante? ¿Antes del diamante? Sí. ¿Qué es un proceso anterior antes del diamante? ¿Después se forma el diamante después de eso? No, el diamante se forma en profundidad y extraído a través de estas inyecciones magmáticas que producen la kimberlita. Ah, por las kimberlitas. Sí, aparecen ese tipo de rocas. La kimberlita es la roca, es todo esto negro, pero claro, el diamante la roca. está acá. Sí. Ajá. Ah, o sea, el diamante se forma dentro de la roca. Sí. Ah, perfecto. Sí, es un cristal de la roca. Así como tenemos un feldespato potásico en un granito, esta roca tiene diamantes. Creo, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo es el proceso de formación de las kimberlitas, pero sé que eran magmas muy particulares que se daban en algunos lugares y, si no me equivoco, también muy antiguos, con una tectónica muy particular. Y que sí sé que son muy profundos también. Que viene de reservorios magmáticos del manto, si no me equivoco. Hay kimberlitas en América, quizás, algunas, pero principalmente hay en África. No sé si no hay en Brasil también, sé que había algo en América, pero principalmente las kimberlitas están en África. Estas son las que les comentaba que se forman hacia el final de la cristalización. Esto acá tenemos una cámara magmática, esa cosa roja, y acá hay como algunas rayitas que le salen para afuera, que en realidad son inyecciones de un fluido que ya no es magma, es un fluido hidrotermal primario que se desprende en el último momento, ya cuando el magma no puede mantener esos elementos, los expulsan estos fluidos hidrotermales. Y lo que se forma es una roca muy parecida a los granitos, pero de mayor tamaño de grano, que se llama pegmatita. Además de tener mucho feldespato potásico y cuarzo como los granitos comunes, lo que tienen son algunos minerales con estos elementos, que son elementos incompatibles con el magma,
que es el litio, el berilio, el niobio, el tantalio y el litio. Entonces el litio aparece en un mineral que se llama espodumeno, el berilio aparece en uno que vimos en clases que era el berilo, y estos dos ahora no recuerdo en cuál aparecían, pero era uno más rarito. Bueno, ¿algo para decir acá, Ernest? No, estaba buscando ahí unos artículos que hablaban de que sí, hay pocos, pero existen diamantes en Brasil. Las minas más grandes del mundo Pero sí, están yo sé que en hay, África. pero ¿son kimberlitas? Sí, entiendo que sí. Sí. Sé que había, pero no tenía en cuenta el origen. Ah, y ahí hay estos, que si no me equivoco, lo que es el niobio y el tantalio, que son estos elementos de acá, entran... a ver, ¿están o no? No, creo que no, el niobio y el tantalio no. Pero las pegmatitas también son fuentes de estos elementos que se llaman tierras raras. Las tierras raras, básicamente son raras, son elementos muy poco abundantes en la corteza terrestre y son bastante importantes a nivel económico, especialmente hoy en día. Tienen utilización en baterías, tienen utilización en ciertos microchips y en diferentes componentes de uso médico también. Así que las pegmatitas son bastante importantes a nivel económico por las tierras raras. Ahí estaba. Bueno, imanes, catalizadores, baterías, abrasivos, uso metalurgia. Perdón, de hecho, vuelvo a lo que dijiste antes, el litio, que Sí. el principal país que lo produce es Australia, no tiene yacimientos como los de Argentina, Bolivia y Chile. Los sacan de rocas ígneas. Lo sacan de acá. Está en pegmatitas también, Lo ¿no? sacan de este mineral. Sí, iba a decir, se me olvidé. Ahora vamos a ver los yacimientos de litio que tenemos acá, pero el principal productor de litio, como decía Ernesto, es Australia. Australia es un país minero espectacular, vive prácticamente de la minería. Y tienen un mineral, bueno, estas son variedades más gemológicas, se ve más así, tiene un tono verdoso. Yo rosa nunca vi, se ve que es de otro lado. Es un mineral, a simple vista no dice mucho. A ver si hay alguno más común. Bueno, no me salen todos lindos. Ah, está. Esto es un espodumeno. Hegemónicos. Ese es más Sí, normal. ahí está. Tiene como un berilo feo. Y básicamente concentra bastante litio. Pero no tiene nada que ver con el litio que hay acá. En realidad sí, ya tenemos de esto también, pero no tanto como Australia. O sea, tenemos espodumeno acá. En San Luis, en Córdoba. Pero bueno, las pegmatitas son ideales para concentraciones de estos elementos que ven aquí. Y ahora pasamos a un tipo de yacimiento muy importante, muy importante, que son los pórfidos de cobre. ¿Qué son los pórfidos de cobre? Básicamente es muy difícil de definirlo, no son los cuerpos magmáticos, sino que son zonas asociados a algunos cuerpos magmáticos. ¿Por qué son zonas? Porque básicamente nosotros teníamos una parte, esto que está acá naranjita, que bueno, dice Potassic, pero no le den bola porque dice Potassic. Esto que ven acá naranja fue una intrusión magmática. Hasta ahí todo entendemos por la unidad 4 que el magma se intruyó a través de determinadas zonas de debilidad de la corteza y formó cuerpos como los stocks y batolitos. Hasta ahí estamos. Pero el pórfido es todo esto de acá. El pórfido se da porque esa intrusión magmática además expulsa un montón de fluidos hidrotermales. Esos fluidos hidrotermales producen varias cosas. Por un lado, la propia precipitación de los minerales que traía y por otro lado, la alteración de la roca de caja, es decir, la roca en la cual intruye este pórfido, esta intrusión magmática. Entonces vamos a tener un montón de zonas que ahí están pintadas, pero no son
tan definidas, ¿no? Son zonas alrededor de este cuerpo en donde se dan mineralizaciones. Generalmente, no sé si siempre, pero generalmente corresponden a zonas donde hubo volcanismo, pero un volcanismo muy viejo. Entonces, hoy en día lo que tenemos no es el volcán, lo que tenemos es un cuerpo intrusivo cerca de la superficie y el volcán ya se fue, se erosionó, estaba hace mucho. Y son fuentes, ¿por qué son tan importantes? Bueno, básicamente son los yacimientos más importantes de la cordillera de los Andes, ¿no? Chile tiene un montón de pórfidos de cobre, nosotros no tanto, pero si saben, Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo. Y nosotros tenemos algunos de nuestro lado, ¿no? Y Bolivia también, ¿no, profe? Bolivia también. Si no me equivoco, lo que es el Cerro Rico es un pórfido de cobre. Y además son fuentes de oro, molibdeno, plomo, zinc, siempre metales que están asociados al azufre en forma de sulfuros. Esto es un esquema muy común también. La verdad es que no me voy a poner a describirlo tanto acá, pero básicamente es lo mismo que vieron acá, que son las diferentes zonas en las cuales encontramos mineralizaciones. Se la caracteriza por el mineral más abundante o por cómo se destacan, ¿no? Pero básicamente, bueno, la pirita y la calcopirita son los minerales más abundantes en los pórfidos de cobre. La calcopirita está constituida por cobre principalmente, ¿no? Cobre y hierro, pero además puede tener alojado en su estructura oro. Entonces lo que se busca generalmente es la calcopirita, no solo por el cobre, sino también por el oro. Pero después tenemos otros sulfuros, ¿no? Lo que es las zonas de molibdenita o galena. No, galena no tanto, molibdenita, y el otro que es falerita. Así que bueno, lo que van a hacer es buscar esta zona alrededor de donde estaba el pórfido, de donde estaba la intrusión magmática, que lo llaman como zona de Mena. Y esto no tuvo lugar para hablar en la clase de la estructura, ahora vamos a ver un poco, pero básicamente la estructura en la cual se va a dar la mineralización puede ser que los fluidos hidrotermales hayan sido diseminados a través de la roca de caja por toda su porosidad, que se hayan introducido a través de fracturas, esa es otra posibilidad, o que se haya introducido a través de fracturas muy muy pequeñitas. Entonces, en base a cómo se distribuye la mineralización, nosotros vamos a tener diferentes formas de la estructura del depósito mineral. Y en base a eso, se los puede explotar de una manera u otra manera. Esto que ven acá son dos explotaciones de un pórfido de cobre, pero muy distintas. Una es subaérea, en superficie, que es básicamente la minería de cielo abierto, y la otra es la minería subterránea. Son dos formas de explotarlo muy muy distintas, con riesgos muy distintos, con beneficios muy distintos y desventajas muy distintas. Pero la forma de mineralización, o mejor dicho, el origen de la mineralización es la misma. Lo que varía es la forma en la cual está diseminado el mineral. Si el mineral se intruyó por fracturas, lo que vamos a tener son venas o vetillas del mineral. Lo que hacen estas personas en la minería subterránea es buscar esas vetas, seguirlas a través de galerías. Y se conectan esas galerías, unas por túneles y por escaleras, buscando las diferentes vetas en profundidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ese mineral está en venillas muy chiquititas o está diseminado por los poros de la roca de caja? Bueno, ahí estamos hablando de depósitos diseminados de mineral. Entonces, cuando el mineral está diseminado, no queda otra, si uno lo quiere explotar, porque quiere el mineral, de explotarlo a través de minería en cielo abierto, que es básicamente sacar toda la roca, procesar toda la roca. ¿Cómo? Bueno, básicamente con explosivos, con camiones, con fracturas, con diversas técnicas, y lo que uno va haciendo es un pozo. Esto tiene un tamaño considerable, no es los cimientos de un edificio. Esto tiene varios kilómetros de extensión, porque lo que van haciendo es llegando hasta
esta parte, ¿no? Mejor dicho acá. Acá ya no hay más mineral, esto ya no es el cuerpo magmático, no importa. Entonces lo que van haciendo es desde la superficie, cavando en profundidad hasta llegar a esta parte. Ya cuando llegan acá ya llegaron al fondo de la olla, literalmente, no hay más nada. Pero todo lo que está alrededor va a ser de importancia económica. Esto ya es un poco sobre el final de la clase, pero sobre temas ambientales, esto es súper interesante. Se la critica la minería a cielo abierto por algo que nada que ver, porque tranquilamente podría ser un problema de otro tipo de minería, ¿no? Pero generalmente se asocia la minería a cielo abierto con la cianuración, y en realidad estamos en etapas muy distintas. La minería a cielo abierto se da por la diseminación del material, y la cianuración se da por la dificultad en extraer ese material. Entonces, hay lugares donde se hace cianuración en cielo abierto, pero hay lugares donde no se hace cianuración en cielo abierto. No está tan relacionado con el método de extracción, sino con la dificultad de extraer del oro del mineral. Generalmente no hace falta cianuración en este caso porque generalmente el oro lo sacan de vetillas y es mucho más fácil de extraer, ¿no? Pero en realidad el cielo abierto no es sinónimo de cianuración. Lo digo porque hay un mito muy común de que siempre se hace cianuración en estos casos y no es así. De hecho, bajo la lumbrera no hace. ¿Cuánto tiempo llevas esos pozos? Me matás. Pueden estar 20 años. Lo que es el proyecto de la vida útil de la mina, hasta 30 años, depende mucho de esos casos. Van a seguir haciendo no me sale el nombre ahora de cómo se llama ese proceso de ir grabando en forma radial, pero básicamente el tiempo de vida útil de la mina. En la minería, al igual que en el petróleo, además, las condiciones van cambiando con el tiempo por el avance de la tecnología. A lo mejor algo que no era rentable o no se podía hacer en un momento, 20 años después, una mina que se abandonó se puede reabrir porque hay otro proceso de explotación, otro proceso de concentración. Aumentando el valor del metal también. Ahora lo que es bajo la lumbrera ya estaba cerrando. No me acuerdo en qué quedó, si siguieron adelante o no, pero lo que decían es, bueno, llegamos hasta una parte donde ya no vamos a hacer más el pozo, pero podemos hacer unas galerías y sacar como unas partecitas más que hay abajo. Entonces, como cambia el proceso de explotación. Bueno, hay algunos ejemplos. En Argentina tenemos porfios de cobre bajo la lumbrera, que está en Catamarca. Es, si no me equivoco, la más importante. Como dice ahí, no se hace cianuración, lo que se hace es una flotación con agua, ¿no? Porque en realidad el sulfuro es el material que se está flotando, pero un material con algunos floculantes, bla, 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 se deja burbujear eso y se extrae el procesado. Después tenemos otro, bajo San Lucas, Agua Rica, Pachón. Chile es muchísimo más abundante en porfidos de cobre, ¿no? Pasamos a otro grupo importante en la cordillera, que son los epitermales. ¿Cuál es la diferencia de los epitermales? Porque los dos están relacionados a magmatismo, y si bien el dibujo la verdad es que parecen medio lo mismo, ¿no? Me estás diciendo, bueno, hay una intrusión de un cuerpo magmático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los epitermales van a estar más relacionados a no tanto la intrusión, sino que se van a dar un poco más lejos, ya cuando es más una intrusión del fluido hidrotermal. Pero además están relacionados con el volcanismo activo. Generalmente los depósitos lo tenemos en zonas donde la cámara magmática está activa, es un volcanismo mucho más nuevo. Y básicamente estamos un poco más lejos de la intrusión magmática, ¿no? Es más, probablemente la intrusión magmática ya no sea una roca, sino que estemos hablando de literalmente una cámara magmática, ¿no? Entonces es muy común que estén asociados a aguas hidrotermales o esto que se llaman sinter, que son depósitos de mineral en superficie por efluentes hidrotermales. Y básicamente tienen, a nivel metales, son muy parecidos, ¿no? Tienen cobre, tienen plata, tienen zinc, tienen oro. Tenemos dos grupos.
a nivel clasificaciones, esto no importa un poco que pero se los comento, unos son de baja sulfuración y otros de alta sulfuración. Básicamente se los divide porque son diferentes marcos de formación de los minerales y unos tienen más oros que los demás, pero son los dos iguales. Y hay un montón en la cordillera, pero más que nada más hacia el norte de la cordillera. Y acá les hago una pregunta. ¿Por qué no toda la cordillera tiene depósitos minerales? Esto es pregunta de final de yacimientos minerales. Es difícil, no es fácil. ¿Por qué no? ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué no hay a lo largo de toda la cordillera de los Andes depósitos minerales? ¿Por qué no hay a lo largo de... Por la composición de cada sector. En realidad es porque, bueno, no les voy a dar la explicación total, ¿no? Pero hay un tema de que no toda la cordillera de los Andes tiene magmatismo. El magmatismo se interrumpe en algunos lugares y se activa en otros. Entonces, tenemos depósitos de sulfuración, de epitermales, donde hay magmatismo activo. Si el magmatismo está inactivo, o estuvo inactivo estuvo activo en el pasado, podemos tener otros, podemos tener porfidos de cobre, etc. Pero los epitermales nada más los tenemos donde está el magmatismo activo. Y eso es súper interesante, no nos da la clase para hablarlo, pero tiene que ver con que zonas de donde se introduce la placa de Nazca del Pacífico en la sudamericana no siempre se introduce con el mismo ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo en el cual se introduce, el magmatismo está activo o está inactivo. Por eso tenemos zonas de la cordillera donde no hay volcanes. Donde hubo, pero ahora no. Y eso tiene que ver con el ángulo de subducción. Súper interesante. ¿Por qué? Bueno, nada, me voy por las ramas. Pero el ángulo puede cambiar por un montón de cosas que nada que ver, ¿no? Por cuestiones desde climáticas hasta la topografía del suelo marino pueden hacer que el ángulo cambie. Y me reflejea porque eso determina las concentraciones minerales en el continente. Karina en el chat había contestado bien. Dijo exactamente, ¿sí? No hay volcanes en toda la cordillera. Muy bien, Karina, exactamente. Exactamente. Pero bueno, eso del volcanismo activo nada más es para estos depósitos, ¿no? Para estas concentraciones, porque fíjense acá, en zonas donde tenemos, ya no tenemos volcanismo activo, igualmente tenemos... bueno, igual esto es una zona explorada, después ¿qué dice acá? Bueno, no dice zona explorada, pero no dice nada. No, pero lo que podemos tener son otros tipos de depósitos minerales que no estén relacionados con el magmatismo, ¿no? O estén relacionados con un magmatismo muy antiguo. Y ahora pasamos a unos que tienen que ver con la sedimentación. Tienen un nombre, suena medio raro en español, pero se llaman depósitos de placer, que básicamente tienen que ver con la erosión y depositación del material en otro lado, ¿no? Entonces fíjense que acá tenemos una veta con oro, ¿no? Esto podría ser un yacimiento en sí mismo, pero el dibujo nos está mostrando de lo que pasa es que cuando está en superficie se va erosionando y en este caso el oro va viajando con el agua de un río y termina en un lugar donde se concentra. Bueno, básicamente eso se llaman depósitos de placer. Puede pasar con el oro, puede pasar con cualquier material que no se degrade con el agua. El oro es muy resistente, ¿no? Es un metal muy noble, pero puede pasar con piedras semipreciosas también, con diamantes, con esmeraldas, puede pasar con cualquier cosa que resista y además de que resista se puede acumular. La plata, por ejemplo, es bastante raro, ¿no? Existe, pero las pepitas de plata ya no sé si es algo tan común. ¿Por qué? Porque la plata generalmente se degrada bastante más que el oro. Bien, lo mismo con el cobre. El cobre rápidamente se disolvería con el agua y reaccionaría con otras cosas para formar otro mineral, ¿no? Entonces, pepitas de cobre no hay. Pero pepitas de oro sí. Bueno, acá les puse un método artesanal. Qué raro que no está
Bueno, me olvidé. Si bien esto se puede explotar a nivel comercial, industrial, es muy común la explotación de los depósitos de placer a nivel artesanal. ¿Y ustedes qué creen que, esto no es para bajar línea ni nada, pero es una realidad? ¿No vio esos programas Buscadores de Oro y eso? No, la verdad no los vi, pero podría verlo. Suena interesante. De tipo reality. Yo los vi, están buenos, sí, están buenos. Sacan con dragas, sacan así de lugares de ríos y de lugares donde pasa mucha corriente de Bueno, agua. placeres. Ahí en el chat dicen, ¿es como las películas de antes que sacaban el oro de los ríos? Sí, de antes y de ahora. Y eso es lo que les iba a Claro. decir. Hay mucha gente, especialmente en pueblos mineros, ¿no? Que viven de esto hace mucho tiempo. Y generalmente no son lugares ricos, ¿no? Sino que gente que se gana la vida con esto a nivel artesanal, en minería artesanal, que trabaja con esto. ¿Y qué creen? ¿Que contamina más esto o una explotación industrial de... Bueno, en realidad es difícil Una explotación comparar. industrial. Suena más que sí. Es difícil la comparación como se las hice yo. Sin embargo, es cierto que la minería artesanal no tiene ninguna regulación y además suele tener métodos de filtración. A veces no, no quiero generalizar, pero suele tener métodos de filtración que implican mercurio. El mercurio está prohibido si la minería es... Pero los grandes yacimientos que no se usa mercurio. Mercurio no, por ejemplo. Ah. O sea, es muy difícil Así comparar. que La se verdad es una usaba más en comparación los muy grandes injusta. Pero yacimientos que lo en que los voy... pequeños. Perdón, Pero Guti. por lo que se ve en las películas, esta gente lo único que hacía era colar el agua. Sí, por eso no quiero Claro. generalizar, ¿no? Pero dependiendo los lugares, a veces se puede usar cosas que no están reguladas. Entonces, nada, tiene como Sí, cierto impacto ambiental esto. no es solo colar el agua, ¿no? Porque si no, eso sería separar el agua del sedimento y todo el sedimento es oro. Un movimiento, un método que por gravedad separa un elemento mucho más pesado, el oro, del resto. Acá me dice Hay Karina que el fueron que mercurio... los hacen, tienen un motor que meten una manguera adentro del fondo del río y empieza a levantar las piedras y todo. Igual ese Y es más después va sofisticado. hacia una plataforma con distintas posiciones de planchas Mm. para que el oro quede abajo y las piedras pasen. Sí, ese me suena un poco más sofisticado que el de las bateas, ¿no? Acá Karina me hace una pregunta. La verdad es que queda poco tiempo de clase, pero me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? El tema del cianuro. Si usas cianuro, mercurio es lo mismo. No, el mercurio es súper peligroso porque no se degrada, queda y se concentra en el agua y pasa a los seres vivos y encima queda en sus tejidos y después eso se come y es un problemón el mercurio. De hecho, creo que si el salmón tiene una regulación por el mercurio, se le mide el mercurio en los salmones porque después de determinada concentración de mercurio no se puede comercializar. No, es un problemón. El Sí, hay muchos cianuro, problemas con el mercurio y la pesca. Dice que mucho está contaminado del mar con mercurio. sí, es un problemón, mal. Porque los peces concentran metales en general y metales pesados en particular. Hay procesos biológicos que hacen que los concentren especialmente. Claro. El cianuro es una sustancia, como saben todos, es un veneno, es letal, pero está formada por dos cosas, carbono y nitrógeno. Y el cianuro es bastante inestable en condiciones normales. Entonces, cuando pasa al agua, tiene un tiempo de vida. Primero que además se usa muy poco cianuro, ¿no? Pero más allá de eso, tiene un tiempo de vida que hace que el carbono y el nitrógeno pasen a otros componentes y nada, sea inofensivo. Tiene que ser mucho cianuro para que afecte a la fauna. Pero incluso si afectara a la fauna, es muy localizado el daño que puede llegar a hacer. No se concentra. Entonces, no, el mercurio es mucho más peligroso que el cianuro. En general todos los metales, el arsénico es muy... Bueno, pasa el arsénico no se usa para purificar, pero lo que pasa en algunos proyectos mineros es que el arsénico sale como subproducto de la roca. Las rocas tienen arsénico, entonces cuando se procesa esa roca, queda el arsénico en lo que se llaman diques de cola, que es el residuo, y puede pasar a las aguas. Entonces, otro problema que se tiene que tener en cuenta.
Y Algo también, que nadie lo preguntó, pero ambos existen en la naturaleza también, ¿no? sí, En eso, alguna concentración. sí, sí. Hay un caso, ahora no me acuerdo de qué río es, ay, no me sale el nombre. No sé si es el Hachal. El Hachal que pasa por San Juan, por la localidad de Hachal. Si no me equivoco, lo estaban revisando por un tema del arsénico, ¿no? Y decía, bueno, che, la lumbrera contamina con arsénico. La lumbrera dice, no, porque el arsénico nosotros no lo sacamos de acá, no tenemos. Bueno. Y llegaron a la conclusión, no la lumbrera, sino que hubo varios estudios de varios lados, que la contaminación de arsénico del agua del río Hachal, que efectivamente tenía arsénico, no era mentira, era una contaminación natural que ocurría porque el río pasaba por un lugar donde había arseniuros. Y bueno, Eso es nada, común. eso pasa. En De aguas hecho, subterráneas es común que haya mucho arsénico. sí, de hecho hasta la gente termina siendo resistente en algunos lugares al arsénico por eso. Bueno, acá paso rápido. Quería comentarles una cosita que es interesante. Que hay depósitos también en otros ambientes que quizás no son tan cordilleranos, ¿no? Como son las exhalaciones volcánicas submarinas, ¿no? Que habíamos visto que en uno de estos ambientes probablemente se originó la vida en la Tierra, ¿no? Pero hoy en día solamente las acumulaciones minerales de estos ambientes solamente se extraen donde ya no hay mar ahí, ¿no? Son antiguas depósitos de fumarolas volcánicas que existieron y hoy están en superficie y se llaman depósitos sedimentarios exhalativos, ¿no? Pero hay todo un campo nuevo, esto se lo pongo porque quizás sea un tema del futuro, o en realidad es del presente, pero lo escuchen hablar dentro de unos años, que es, ¿y si empezamos a ir ahí? Entonces hay, uy, me fui, acá. Hay todo un campo de minerales que hoy en día no es explotado, que son los minerales que están en el agua. Unos son los de las exhalaciones volcánicas y otros son los nódulos polimetálicos, que no se sabe muy bien la formación, son una cosa medio rara que aparece en los subsuelos marinos, en el suelo marino, pero son básicamente estos bochones con cromo, con titanio, con algunos metales de interés más. Entonces hay todo un campo de... Sí, sí, son bastante feos. Pero hay todo un campo de investigación, todavía esto no se hace en ningún lado, que es la minería del futuro. Que igual digo minería, pero es básicamente quieren llevar como una especie de submarinos ahí y pasar una aspiradora, ¿no? Porque están como en la superficie. Y es muy interesante acá, este mapa lo estaba buscando hoy. De vuelta Argentina tiene una oportunidad interesante con estos nódulos polimetálicos. Pero hay bastantes, así que puede pasar varias cosas. Puede que esto nunca sea rentable y nunca se extraiga, o que sí. Bueno, y acá esto se los comento muy por arriba, ¿no? Estos son otros nódulos, pero son más comunes, que son los nódulos de hierro. Muchas veces muchas veces no, siempre se los va a extraer de lugares donde ya no hay agua, sino que quedaron en los depósitos sedimentarios de rocas donde en algún momento hubo agua. Y si no me equivoco, hay yacimientos de hierro acá en Argentina de donde se saca de nódulos de hierro. Esto es el hierro más abundante, no sé si más abundante, pero sí más importante en concentración, que son los de hierro bandeado, muy comunes en Brasil y en Australia. Si quieren unir toda la materia, recuerden que los de hierro bandeado eran cuando las bacterias y los organismos procariotas oxidaron los mares en el Proterozoico. Así que son depósitos muy antiguos también. Y bueno, estos son... esta era la foto, me quedó recolgada. Yo quería mostrar los seres. Y no me puedo terminar la clase con un minuto, me estiro un poquitito, sin hablar del litio. Nuestro país, junto con Bolivia y Chile, es uno de los principales, es la principal reserva de litio. No el principal productor es Australia. Pero a nivel reserva somos los principales porque tenemos salares que están en ambientes muy particulares. No todos los salares tienen litio, sino que los salares de acá están en un ambiente endorreico, es decir, están entre cuencas cerradas, que encima tienen arcos volcánicos.
a su alrededor. Entonces los arcos volcánicos aportaron litio a estos salares y bueno, hoy en día el proceso de explotación se está dando, lo que se hacen son pozos, es una explotación mucho más parecida a la del petróleo que a la de la minería tradicional. Lo que se hace es, se hacen pozos, se inyecta agua, hay un tema, el tema ambiental acá no es la contaminación sino el uso del agua. Son lugares que les falta agua y tienen que inyectar agua. Lo que se hace es se inyecta un agua que disuelve parte de la roca, se extrae, parte de la roca no, es una salmuera en realidad, se extrae esa salmuera, se deja precipitar en piletones y bueno, acá está lo que contábamos antes de Australia con las pegmatitas. Así que bueno, es súper prometedor, pero también tenemos un tema de soberanía y un montón de cosas que son agenda política hoy en día. Si las siguen, hay temas súper interesantes, ¿no? Está sobre, bueno, las provincias lo quieren que sea un recurso mineral gestionado por ellos. Nación discute, no, bueno, creemos una empresa nacional de litio. Hay cosas muy interesantes que están en boga hoy en día que está bueno que tengan un poco el panorama geológico. Este lo pasamos por arriba. Yo lo que les quería era mostrar un poco a nivel mapa de lo que son los... en este caso litio, no estamos hablando perdón, en este caso metal, no estamos hablando de litio, pero lo que son las manifestaciones minerales, como ven, son súper abundantes, pero cuando vamos acá, al mapa de la izquierda, los proyectos mineros son muy pocos comparados con las mineralizaciones. No significa que todas las mineralizaciones sean viables a nivel económico. Sin embargo, hay una realidad que es que estamos subexplotados a nivel minero. Es decir, tenemos mucha más mineralización de la que estamos explotando. Eso por temas de legislación o por temas de inversión. Hay provincias que tienen completamente prohibido o parcialmente prohibida, como el caso de Chubut, la minería. Entonces, por temas legales o por temas de tecnología o por temas de inversiones o por de seguridad de la gente que haga minería, no se explotan. Bueno. Si no mal tengo entendido, el litio, mayormente en la mayoría de los países, no se está sobreexplotando por un tema que es difícil convertirlo. O sea, requiere una gran inversión y una gran tecnología. ¿El caso del litio? Sí, puede ser. Sí, ahí más que la explotación es la industrialización, ¿no? Hacer baterías de litio es muy difícil. De hecho, la misma cantidad de litio sacado ahí de la minería vale algo y convertido en batería vale muchas veces más, Sí. cientos de veces más. Sí, me parece, esto es opinión, no es contenido, ¿no? Pero me parece que a nivel nacional o a nivel regional se tienen que poner los 3 países que son productores de litio en no dar nada más litio, el carbonato de litio, sino generar al menos un valor agregado. No te digo, bueno, sacame baterías, no me saques autos eléctricos, porque quizás estás como adelantándote 20 pasos, pero si tenés que hacer al menos una partecita de la batería, hacela acá, ¿no? Eso pasa mucho con el cobre, ¿no? Uno termina comprando cobre, que generalmente puede o no venir de acá, pero el cobre se procesa en otro lado y se saca de acá, de Chile, y no se procesa ahí. Y eso pasa con un montón de cosas. Pasó incluso con el cuero. Hay una historia famosa, ¿no? De que el cuero se sacaba de acá, se hacía ropa en otros lados de Europa y después se traía la ropa importada. Bueno, me parece que eso a nivel país hay que ponerse las pilas, ¿no? Porque no es que sobren dólares como para no exportar valor agregado. Y fíjense acá a nivel PBI, la minería en Argentina representa muy poco. Si nosotros nos fijamos en otros países que puede ser que tengan más reservas, no vamos a decir que Chile y Argentina tienen exactamente la misma cordillera porque no es así. Si bien puede ser que Chile tenga más reservas que Argentina, a mí me parece que tendrían que estar más cerca. Que Argentina debería tener una política minera un poco más en serio, al menos para aprovechar mejor sus recursos. Acá les dejo los links, está la página, está la diapositiva subida, después la actualizo porque quedó la del año pasado, del cuatri pasado, pero
está este link. Si quieren hacer algún trabajo o les interesa un poco esto, hay algunos indicadores que lanzó la Secretaría de Minería. Y está bueno, más a nivel social. Les va a abrir acá un Power BI con un montón de grafiquitos. Pero está muy bueno, ¿no? Para comparar también a nivel provincia y eso. Bueno, sí, se nos fue la hora. Gracias por quedarse un ratito más. Si quieren consultar algo o hablar un poco del tema, bienvenidos. Los debates ambientales son variados. Yo creo que esta clase estaba buena en presencial. Igual la vamos a continuar con petróleo la que viene. Así que vamos a hablar un poquito de medio ambiente también la clase que viene. Yo creo... Profe, sí, termine. Ajá, bueno. No, que a nivel discusión falta enriquecerla más, porque los debates ambientales se tienen que dar. Yo creo que se mezclan muchas cosas, que hay mucho sesgo de parte de algunos sectores que enturbian mucho la discusión ambiental. Y cuestiones que tienen que ir por un lado terminan yendo por el otro, y la verdad es que es una oportunidad perdida, ¿no? Porque uno podría empezar a hablar, bueno, distinguir bien cuál es el problema, fijémonos si hay solución, y un montón de cuestiones que al final terminan siendo reducidas a expresiones muy burdas como minería no. Y me parece que no va todo por ahí. Tremendo, rápido y furioso. Sí, la semana que viene no se olviden que tenemos clase presencial, vamos a estar en el auditorio. ¿No? Vamos a estar en el auditorio, que es la más grande de la universidad, ahí entrando En Origone, ¿no? Sí, en en Origone. Origone, planta baja, o entrando por el estacionamiento o por el acceso central. Y es una buena oportunidad para vernos las caras una última vez. Nos puedo ver todas las veces que quieran, pero en el contexto de la materia, es la última semana de cuatrimestre y es la última clase del año, así que estaría muy bueno que puedan venir. Profe, Sí. a mí se me va a complicar eso, por eso le iba a preguntar justo. No hay problema, no van a perder la materia por faltar, es una buena oportunidad y si no pueden venir no pasa nada. Perfecto. No, ¿cómo es esto? Bueno, después mando un mail con indicaciones, hacemos una pequeña meriendita ahí, y yo si puedo, si todo me sale bien, les hago el cierre con el mapa como para presentar todos los trabajos de ustedes. Espero llegar y espero poder hacerlo. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Por favor, el TP hasta el 21. Profe, Sí, cuando puse el tema de la latitud y la longitud, no sé si lo puse bien, pero si está al revés, le va a aparecer un mar. no pasa nada. Así que No pasa lo nada. pone al revés y lo encuentra. Y lo último era porque recordarles sobre subir los videos para simplemente revisarlo antes de que me ponga a hacer el parcial. Sí, disculpa que estoy medio colgado con eso. No pasa nada. Ya subo todo lo que tengo que subir. Bueno, Gracias, profe. gracias a todos por venir. Gracias, Bueno. profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos Nos vemos el jueves. jueves. Esperamos. Consulta.